Hola amigos, estamos en un nuevo video de Python y en esta ocasión vamos a construir un array circular. Un array circular es una estructura de datos muy parecida a una lista de Python, pero con el detalle de que el tamaño es fijo. Por lo tanto, una vez que definamos el tamaño que va a dar forma a nuestro array, por ejemplo 4 elementos, no vamos a poder agregar un quinto elemento. Y de igual forma no podemos eliminar elementos en el array cuando lógicamente esta estructura de datos no tenga ningún valor, es decir, que esté vacío. Para dar un poco más de contexto, voy a mostrarles esta figura, en el cual en este caso tenemos los elementos del array, 4 por ejemplo. Inicialmente cada elemento va a tener un valor none y bueno, el método para agregar elementos dentro del array va a utilizar un recurso o un elemento llamado var y cada vez que agreguemos un nuevo elemento, este valor var va a moverse hacia la derecha. Por ejemplo, en este caso al inicio, este valor contenido del índice 0 va a ser igual a none. Entonces al agregar un nuevo valor, va a ocupar ese espacio este valor que estamos agregando y el var va a pasar a la derecha. Y así hasta llegar al final del array. Mientras que cuando extraigamos o eliminemos un valor contenido en el array, se va a utilizar a front. En este caso, cuando eliminemos el valor contenido en este índice, front va a pasar al siguiente índice. Y por otro lado, para poder asegurar que el array es circular, es decir, que no vamos a poder agregar más elementos que el número de valores que tenemos fijados para el tamaño del array, vamos a utilizar una condición que nos diga que la cantidad de elementos que tengamos en el array sea igual al tamaño. Una vez que se llegue a esa igualdad, es decir, que el número de elementos que tengamos, en este caso 4 elementos, sea igual al tamaño del array, que es de 4, ya no podemos agregar más elementos hasta que eliminemos un espacio o un elemento para tener un espacio disponible. Y como les repito, cada vez que lleguemos al extremo de nuestro array, vamos a repetir el proceso y rear va a pasar al índice 0 y front también va a pasar al punto 0 o al índice 0. ¿Ok? Espero que esto les dé una idea de lo que vamos a hacer, pero bueno, vamos al código para hacer un poco más claro. Así que primero que nada vamos a definir nuestra clase. Colocamos class con el nombre array circular, hereda de object y vamos a definir nuestro constructor def init self y el tamaño que vamos a utilizar en el array. Esto lo vamos a pasar cuando vayamos a crear nuestro array. Entonces vamos a definir la propiedad tamaño, self.tamaño, o bueno, vamos a poner size. Aquí también. Size. Igual a size. Después self.array será igual a valores contenidos en un array de tipo none. Valores igual a none que va a ser multiplicado por nuestro size. Es decir, que si tenemos un size de 4, inicialmente vamos a tener 4 valores iguales a none dentro de nuestro array. Después vamos a definir el front. Self.front va a iniciar en la posición 0. Self.rear también en la posición 0. Y nuestro control para mantener un registro sobre la cantidad de elementos que tengamos dentro del array va a ser la variable self.cantidad igual a 0 inicialmente. Muy bien. Después tenemos que definir el método que va a permitirnos agregar un nuevo elemento. Así que voy a definir este método con el nombre en self y el elemento que vamos a agregar. Ahora vamos a, primero que nada, utilizar una condición para definir o
poder identificar si nuestro array en este momento nos permite agregar un nuevo elemento. Para ello lo que vamos a hacer es comparar si self.cantidad es igual a self.size. Significa que nuestro array ya está lleno y por lo tanto no podemos agregar un nuevo elemento. Así que voy a levantar una excepción, raise exception. Raise exception, arreglo circular lleno. Muy bien. ¿Cómo vamos a ir incrementando esta cantidad? Bueno, cuando agregamos un nuevo elemento vamos a aumentar un punto en cantidad y cuando eliminemos un elemento vamos a reducir ese punto en cantidad, en esta propiedad cantidad. Con eso vamos a poder determinar si tenemos espacios o no para poder eliminar valores o agregar valores. Entonces, voy a colocar self.array en la posición self.rear, es decir, en su índice inicialmente 0, o sea, en la posición inicial del array, va a ser igual al elemento que vamos a pasar. Después, self.rear se va a mover a la derecha con la siguiente operación. Voy a hacer self.rear más 1 módulo self.size. Muy bien. Con esto aseguramos que cuando llegamos al extremo del array, el siguiente movimiento se pase al inicio, es decir, nuevamente a la posición 0 o el índice 0. Y finalmente, self.cantidad, vamos a incrementarlo en 1. Muy bien. Ahora vamos a definir el método que nos permite eliminar elementos del array. Def, le voy a poner de que self. Y en este caso voy a hacer una condición para revisar si nuestro array está vacío. Porque si está vacío no tiene sentido utilizar este método. Entonces, si self.cantidad es igual a 0, voy a levantar una excepción. El arreglo vacío. Muy bien. Ok, si esta condición no se cumple, significa que no está vacío. Entonces, voy a extraer el elemento que vamos a eliminar. El elemento va a ser igual a self.array en la posición self.front. Bien. Ahora vamos a igualar self.array self.front. Lo igualamos a none. Y ahora tenemos que mover nuestro front a la derecha. Entonces, self.front igual a esta operación que tenemos aquí. Pero con front. Muy bien. Y ahora tenemos que reducir nuestra cantidad. Self.size. No, perdón. Self.cantidad menos 1. Y voy a retornar el elemento que estamos extrayendo. Finalmente voy a definir un método que nos permita ver con claridad el estado del array en un punto determinado. Esto para poder llevar un control a hacer las pruebas. Voy a definir método imprimir array self. Vamos a imprimir arreglo self.array. Bien. Ok.
¿Qué más vamos a imprimir? A ver. Voy a imprimir nuestro front. El rear. Y nuestro... ¿Qué más voy a imprimir? La cantidad de elementos que tengamos en el array. Cantidad de elementos. Self.cantidad. Muy bien. Así que creo que nuestro código ya está listo. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver. Tenemos que crear nuestro array. Primer array. Igual a array circular. Con 4 elementos. Ok. Vamos a imprimir nuestro array para ver qué tal, cómo es el estado inicial del mismo. Veamos. Tenemos 4 elementos iguales a unknown. Nuestro front y nuestro rear están en la posición 0 y tenemos 0 elementos en este caso. Vamos a agregar uno. Primer array punto. Nuestro método es enqueue. El valor número 4. Y voy a imprimirlo nuevamente para ver si funciona. ¿Y qué más voy a hacer? Voy a poner un separador aquí. Print. Muy bien. Vamos a imprimir. Aquí está nuestro primer valor, 4. Y el front, el rear, se movió a la derecha. Posición 1. Vamos a agregar más valores. Agregamos el 3, el 2 y 1. Y vamos a imprimir. Este lo voy a comentar. Vamos a ver, debemos tener 4, 3, 2 y 1. Veamos. 4, 3, 2 y 1. Nuevamente nuestro front y nuestro rear están en la posición inicial. Por lo tanto ya no podemos agregar más elementos. Vamos a hacer la prueba. Voy a utilizar nuevamente el método. Hagamos la prueba. Y aquí está nuestra excepción. Ya no podemos agregar valores. Muy bien. Veamos ahora. Comencemos a eliminar valores. Nuestro método es primer array punto dequeue. Aquí me equivoqué. Dequeue. Voy a eliminar 1 primero para hacer la prueba de que funciona. Veamos. Aquí está. Front ya se movió. El índice 1 y 4 ha desaparecido. Ahora es none. Tenemos 3 elementos. Muy bien. Vamos a eliminar los demás. Y veamos qué pasa. Elimino esto. Ok. Vamos a imprimir. Veamos. Muy bien. Aquí arreglo vacío. Me he pasado. Qué bueno que nuestra sesión ha funcionado. Aquí está. Ahora sí. Tenemos nuevamente known 4 veces. Hemos eliminado todos los valores. Y nuevamente
nuestro front y nuestro rear están en la posición inicial. Por lo tanto, nuevamente puedo agregar un valor y voy a imprimirlo. Veamos. Aquí está. Voy a colocar esto, voy a eliminar para no ser. No, mejor voy a colocar un espacio más. Y ya. Vamos a ver. Aquí está. El caso es que nuevamente hemos agregado un valor en el índice 0 y nuestro rear se ha movido al índice 1. Así que bueno amigos, espero que esto haya sido de utilidad. Si tienen dudas, dejen en los comentarios y bueno, nos vemos en el siguiente video.